Todos, Padre, necesitamos de tu amor. Necesitamos que tu amor eche fuera todo temor de nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Yo te necesito, Dios. Quiero sentir ese amor todos los días de mi vida. Y te damos gracias por amarnos, por elegirnos una y otra vez. A pesar que nos equivocamos, a pesar que a veces tomemos las decisiones equivocadas, gracias porque nos amas, Señor. Padre, conectamos contigo, conectamos con tu abrazo, conectamos con tu paternidad y decidimos dejarnos amar por ti, Dios. Que podamos tener nuestros ojos espirituales abiertos para ver ese amor, para que sea evidencia cuando vemos a nuestra familia, cuando vemos a nuestros hijos, de camino al trabajo, cuando nos levantamos, cuando nos tomamos un café. Padre, que podamos experimentar ese amor todos los días de nuestra vida. Gracias, Dios, gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias por lo que has venido haciendo en nuestra vida hasta hoy y por lo que vas a seguir haciendo de aquí en adelante. Toda enfermedad, Padre, que hoy esté intentando amenazar nuestra salud, Padre, nosotros nos aferramos a tu sacrificio en la cruz, Jesús, y declaramos que somos sanos. Que la escasez retrocede de nuestra vida. Que la restauración hace parte de nuestra familia, de cada matrimonio que hoy lo necesite. La ansiedad, toda falta de propósito se va y conectamos con tu identidad que nos dice hacia dónde caminar y cómo seguir caminando en tu propósito, Padre. Gracias por ser tan bueno y por lo que harás y seguirás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a hacerlo. Bueno, no lo vamos a hacer. Vamos a darle un súper aplauso a Dios. Súper aplauso a Dios. Bienvenidos a Living Room. Y bueno, no sé si para ti lo es como para mí, pero este tipo de canciones y este tipo de letras que abren nuestros sentidos espirituales a la realidad de que Dios nos ama. No sé si tú lo piensas como yo, pero piénsalo por un segundo. El creador del universo, el creador de tu vida, el creador de todo lo que percibimos, vemos, olemos, te ama a ti, me ama a mí. O sea, es personal. Está interesado en lo que te preocupa, está interesado en lo que te genera ansiedad, está interesado en sacarte de la situación en la que estás. Ese es nuestro Dios. Y estas canciones evidencian esta sensación de sentirnos amados por Él. Obviamente en este espacio es evidente la presencia de Dios. No es que se vaya cuando sales de este lugar, pero en momentos como estos somos muy conscientes de ese amor. Sin embargo, yo también soy consciente que a veces nos vamos de aquí, salimos por esa puerta y a veces parece que ese amor fuera abstracto. Es como que, ¿cómo puede ser posible que este Dios me ame tanto, pero yo siga con estas situaciones? ¿Cómo puede ser posible que Dios me ame tanto y yo tenga este diagnóstico? ¿Cómo puede ser posible que Dios me ame tanto, pero yo igual tenga estas deudas y todos estos problemas que a veces me agobian? Y tú sabes que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, lo que vino a hacer Él es a mostrarnos cuál era el corazón de Dios aquí para cada uno de nosotros, a manifestar el reino sobre todas las situaciones. Nosotros aquí en la tierra no necesariamente experimentamos la voluntad de Dios, no necesariamente. Y lo que Jesús vino a hacer fue a mostrarnos cuál era esa voluntad, cuál era lo que es realidad en el cielo para que fuera realidad en la tierra. Por eso donde había enfermedad, Él traía sanidad. Por eso donde había escasez, Él traía multiplicación y traía prosperidad. Por eso donde había falta de propósito y falta de identidad, Él traía este propósito y esta identidad. Ahora, Jesús muere en la cruz y hoy vive en nosotros. Ese mismo Jesús está aquí hoy para traer su voluntad sobre tus situaciones. Y Él manifestaba estos milagros para que todos aquellos que estuvieran a su alrededor, pudieran probar de lo que era la realidad del cielo aquí en la tierra. Y lo que quiero hacer hoy es contarte 3 historias, porque a veces escuchamos todas estas historias de la Biblia y parece que fueran lejanas. Sí, eso pasó hace 2000 años, pero quiero que sepas que la historia de Dios con la humanidad se sigue escribiendo. Nosotros, que digamos que estamos un poco más involucrados, tenemos la oportunidad de escuchar estas historias a menudo, pero no quiero que se nos hagan paisaje como comunidad. Y quiero contarte 3 historias, cada una de ellas diferentes, de
3 familias, 3 personas, que en los momentos en que pareciera que su realidad no se parecía al cielo, pudieron conectar con esa voluntad de Dios para sus vidas y hacerla realidad. La primera persona a la que quiero hablarte se llama Stephanie, la vas a ver ahí en pantalla. Stephanie Llaver. Y Steffi, resulta que en el 2017 le dieron un diagnóstico bastante curioso, no me quiero equivocar, que se llama cavernomatosis múltiple. Es una rara condición en el cerebro que básicamente crea como unos cavernomas en las arterias. Ella tenía 3 en diferentes partes de su cerebro. Esta enfermedad o este diagnóstico condiciona a la mayoría de los seres humanos. Y obviamente ella recibe este diagnóstico. Stephanie hoy en día es una alta ejecutiva de una gran empresa nacional, una multinacional aquí en Colombia. Ella dirige todo el área de tecnología. Y cuando ella le dan este diagnóstico, lo primero que ella siente, cuando ella me cuenta la historia, ella me dice que su identidad estaba muy arraigada a lo que hacía, a su profesión. Y entonces ella empezó a pensar, ¿cómo voy a yo poder seguir avanzando ahora? ¿Cómo voy a poder seguir desarrollándome profesionalmente si ahora tengo este diagnóstico? Resulta que en el 2019 esto se complicó y empezó a tener como unos microsangrados. Si no me equivoco, esto es como un derrame cerebral y se le paralizó la mitad del cuerpo, siendo muy joven. Entonces tuvieron que obviamente llevarla a urgencias y ahí surge una posibilidad. Había una posibilidad con una nueva operación que se estaba haciendo a nivel mundial y era meterla en una máquina, no sé la terminología exacta, pero meterla en una máquina muy oscura y operarle el cerebro mientras que ella estaba despierta. Hasta ese momento, ella iba a ser la 5ª persona en el mundo en ser operada de esa manera. ¿Sabes? En momentos como estos, tú no sabes qué hacer. ¿Será que sí? ¿Será que lo hago? ¿Y si me muero? ¿Y si esto no sale bien? No hay mucha data al respecto. Pero ella estaba conectando con las promesas de Dios para su vida. Estaba viniendo al living room y decidió creer que podía haber una oportunidad para ella y que iba a salir bien de esa operación. Vas a ver allí que esto fue noticia nacional. Salió en las noticias que ella fue operada bajo este nuevo procedimiento. Y ella misma me cuenta que estos cavernomas desaparecieron. Yo le hice la pregunta, necesito que me cuentes momentos en tu vida en que lo imposible fue posible. Y ella me dice, Sebas, es que los doctores mismos me dijeron cuando desaparecieron esos cavernomas que hay cosas que solo pueden ser explicadas bajo la fe. Fue un milagro, salió de ahí victoriosa y sana. Siguió con su trabajo, obviamente esto podía tener algunas repercusiones, pero luego, unos años después, parecía que un efecto secundario de la operación o del diagnóstico que tenía trajo convulsiones y empezó a convulsionar. Y entonces ahora le diagnostican un tipo de epilepsia que se llama epilepsia refractaria. Y ella había salido de esta situación, pero ahora nuevamente a enfrentar toda una serie de cosas. Ahora la epilepsia sí le condicionaba la vida y ella me cuenta que entonces entró en depresión. Y empieza a estar como de pelea con Dios. De alguna manera era como ¿por qué si ya había salido de esto ahora me vuelve a suceder? Y entonces ella, en esta pregunta que yo le hago, ella me dice, imposible era que yo saliera de esa depresión. Porque si me hubieras visto cómo estaba, toda mi identidad se había derrumbado. O sea, ya yo me sentía una persona enferma. Ahora, obviamente yo hablo con ella unos años después de que esto había pasado, y es como que la persona que ella te está contando no es coherente o no concuerda a la persona que te está contando la historia, porque es una persona absolutamente segura de sí misma. Y entonces me empieza a contar cuando la conozco hace unos 6 meses, ella le iban a operar de esta epilepsia. Al final resulta que hubo ciertas trabas en el sistema de salud y la terminan no operando. Pero de manera milagrosa, esta epilepsia empieza a retroceder. Sin embargo, como claro, ella tenía muchas ausencias en el trabajo, de alguna manera ella empieza a sentirse juzgada porque era como que ahora sentía que ella no iba a poder cumplir con su trabajo y la expectativa que había de ella iba a chocar con lo que ella podía aportar. Pero empezó a conectar con las verdades de Dios y empezó a conectar con su verdadera identidad. Ella empezó, en vez de hablar de incertidumbre, en vez de hablar de enfermedad, en vez de hablar en su mente de depresión, empieza a contarse una historia de que ella es sana,
de que ella es una hija de Dios, de que está en ese lugar y que tiene un propósito en ese lugar. Y empieza a cambiar toda su mentalidad, toda la historia que se contaba. Y para resumirte la historia y llegar al día de hoy, resultó que ante estas trabas del sistema de salud no tuvieron que operarla, pero milagrosamente ella empezó a avanzar. Y hoy las secuelas que tiene son mínimas. Tú hablas con ella y es como si nunca hubiera tenido absolutamente nada. Y la visión que tiene de ella misma y de cómo Dios la ve es de una persona, una hija de Dios con una autoridad en esta tierra, con un propósito claro donde va y que es una persona sana. Tú sabes que yo te cuento esta historia porque yo no sé si tú estás afrontando hoy o conoces a alguien o tienes un familiar que está enfrentando un diagnóstico médico. Hace poco me pasó que iba caminando por la oficina y le pregunté a una de las personas que trabaja con nosotros que por qué había faltado el día anterior y me dice, lo que pasa es que yo soy una persona enferma. Y yo quiero decirte algo, una cosa es que tú estés viviendo una situación y otra cosa es tu identidad. Yo quiero decirte hoy, si me estás viendo en la transmisión, quizás desde un hospital o para cualquier persona que hoy esté enfrentando algo, tú eres sano, tú eres sana, hace parte de tu herencia espiritual. Cuando Jesús murió en la cruz, Él ganó para ti y para mí la sanidad. Dice la Biblia que por su llaga hemos sido nosotros sanados. Y por eso yo quiero parar un momento y si tú estás aquí, estás enfrentando cualquier, no sé, dolores de cabeza, cualquier enfermedad, ansiedad, cualquier cosa que no concuerde con tu diseño perfecto, quiero que lleves tu mano a ese lugar que de pronto tiene alguna afectación. Y vamos a orar por eso inmediatamente. Padre, te damos gracias. Porque por tu llaga, Jesús, por tu sacrificio, nosotros podemos acceder confiados al trono de la gracia. Y accedemos confiados a la sanidad que solo tú puedes dar. Declaramos, Padre, que hay salud perfecta para cada persona que hoy me está escuchando. Mi voz es tu voz en este momento, Jesús. Y así como tú le dijiste a los ciegos, a los cojos y los sanaste, hoy hablo con autoridad para decir, eres sano, eres sana. Cualquier enfermedad en el estómago, en el intestino, es sano. Retrocede cualquier enfermedad de cálculo en tu hígado, eres sano. Que los dolores de cabeza, las jaquecas se van. La falta de sueño y la ansiedad, las enfermedades mentales, los ataques de pánico, se van en el nombre de Jesús. Y así como Stephanie ha experimentado tu identidad aquí en la tierra, Padre, conectamos con este testimonio, con esta historia, para caminar seguros de quiénes somos, a pesar de las situaciones que puedan estar viendo nuestros ojos. Y seguiremos hablando conscientes de que somos tus hijos, la sanidad que tú has ganado para nosotros. En el nombre de Jesús, vamos a darle un súper aplauso a Stephanie, que es la primera historia. La segunda de la persona a la que quiero hablarte se llama Álvaro. Ahora voy a hablar de su esposa también. Álvaro es este típico amigo, personaje que es súper hábil para los negocios. Es este que, así medio que no le puedes decir que vale 10,000 porque te lo sacan 7,000. Este es Álvaro más o menos. O sea, lo tiene impregnado de pies a cabeza el ADN de negociante. Y resulta que Álvaro empieza a trabajar a sus 18 años, primero con su familia. Su familia había desarrollado negocios de créditos y entonces él empieza a trabajar ahí. Pero a los 2 años, por su desorden, lo despiden de la propia empresa familiar. Ya te podrás imaginar el personaje. Pero él sabía que Dios lo había llamado a la grandeza. Y él la forma en cómo me lo cuenta es increíble porque él me cuenta, y yo sentí que era el momento de iniciar mi negocio. Entonces él empieza a emprender, empieza su negocio. Luego ahí, mientras que está emprendiendo y empieza a ir muy bien en el negocio que tenía, conoce a su esposa. Ellos empiezan a disfrutar de las bendiciones de esta vida. A su esposa Grisi. Tienen 2 hijas. Y básicamente estaban disfrutando de lo que se supone que es el éxito en la vida. Tú estás casado, te está yendo bien, ganas lo que gana, no sé, el 2% de la población o el 2% de nuestro país. Ellos estaban disfrutando de todo esto, tenían la casa que querían, una buena camioneta. Pero entonces él decide utilizar el dinero que le estaba quedando de sus negocios para invertir en algo de lo cual sabía, no mucho, sabía algo, pero no sabía mucho. La historia es que diferentes circunstancias llevaron a que ese nuevo negocio extrajera todo el capital de su negocio principal. Todos sus ahorros empezaron a ir a esa nueva empresa. Inclusive ahora habían deudas que empezaron a ir a ese nuevo negocio. La forma en la que él me lo cuenta es como que él paró demasiado tarde. Y ahora estaba enfrentando una situación donde prácticamente había llevado ese nuevo negocio a la quiebra
y su antiguo negocio ya no era lo que era porque él lo había exprimido demasiado. Y de pasar de este estilo de vida que te estoy contando, tuvo que mudarse a la casa de los suegros y vivir en el cuarto de servicio junto con su esposa mientras que sus hijas dormían con su cuñada. Piénsalo por un momento. Una cosa es que tú nunca hayas probado de esas mieles, pero otra es tener esta sensación de retroceder en la vida. Esta sensación de que, oye, si ya lo había construido, ¿por qué me está pasando esto? Ahora él me decía que le costaba tomar decisiones porque su seguridad se había ido y ahora se sentía una persona que estaba quebrada. Sin embargo, vendió su carro y con ese capital de trabajo decidió volver a empezar. Pero esta vez ahora con una perspectiva diferente. Empieza a venir aquí al living room y ahora empieza a declarar estas verdades de Dios para su vida. Empieza a conectar con lo que Dios había hecho de él. Y resulta que en medio de la pandemia, él me dice que él siente una instrucción de parte de Dios. Y es que va a hacer 100 días de oración con sus empleados. Y empieza todos los días, él y sus empleados, a declarar la palabra de Dios. A declarar que su negocio iba a crecer. Sale de la pandemia que para su negocio era complicado. Y me dice que absolutamente, que todo el dinero que tenía en la calle lo pudo recoger y que le había ido bien. 2 años después de haber llegado ahí, a ese cuarto de servicio, él pudo volver a mudarse. Pudo comprarse un carro al tiempo y pudo seguir trabajando. Lo conocí hace unos meses con su esposa, fueron a nuestra oficina, me iba a contar acerca de un modelo de negocio el que yo estaba emprendiendo. Y cuando me presento con él, él me dice, mucho gusto Álvaro, yo dono a Living Room. Y eso me encantó, porque él me cuenta que mientras que hacía estos 100 días de oración, primero, nunca dejó de pagarle a sus empleados. Aunque tuviera que endeudarse, él les pagaba. Y segundo, nunca dejó de donar. Al parecer había una conciencia en ellos, en su corazón, que su propósito quizás es diferente al mío, pero que a través de lo que ellos hacen, ellos pueden bendecir la vida de las personas porque aportan para que el reino de Dios se manifieste hacia otros. Ustedes no me dijeron que contara esto Álvaro y Grisi, pero hoy ellos hacen parte de las familias que más aportan económicamente a Living. Y de alguna manera, gracias a ellos, nosotros podemos hacer lo que hacemos. Pudieron mudarse a lo que él hoy me dice es como si fuera la casa de sus sueños y tienen la camioneta de sus sueños. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque así como ellos dos, que vamos a darle un fuerte aplauso. Es más, pónganse de pie que los tengo aquí cerquita. Así como ellos dos, hey, Dios también puede acelerar tu vida y puede prosperarte. Yo quiero que tú te veas a ti como una persona generosa, generando ingresos para aportar en diferentes causas. Que tú seas de esas personas que llegue y cuando llegues, la prosperidad de Dios vaya contigo donde sea que tú vayas. Esa es la historia de ellos y nos demuestra que a pesar que hoy estés en el cuarto de servicio, a pesar que el futuro no se vea tan cierto, tú vas a salir de esa situación. Tú vas a salir de esa situación, vas a salir de tus deudas. Álvaro me contó que llegó a deber más de 300 millones. Hoy todo eso ha sido pago. Y al contrario, está invirtiendo en otros proyectos. Va a llegar el día, y lo declaro para ti, que esas deudas van a estar en cero. Va a llegar el día para ti, para tu familia, que va a quedarte excedente de capital para que puedas hacer otras inversiones y puedas ayudar a más personas. Lo declaro para tu vida en el nombre de Jesús. Y por último, quiero contarte la historia de Giovanni y de su familia. Esta historia tuve la oportunidad de contarla hace poquito que nos reunimos con los builders. Y cuando Giovanni me cuenta la historia, él me cuenta que su historia empieza a los 9 años. Era un excelente deportista, era un gran nadador, tenía uno de los mejores tiempos de natación a nivel nacional. Pero a los 9 años, sus papás estaban trabajando para darle un gran futuro a su familia. Y a los 9 años Giovanni fue abusado. Y entonces esto generó una sensación de abandono y empezó a generar unos patrones de ocultar algunas cosas que hacía. A los 11 años probó la marihuana. Y luego la marihuana le abrió las puertas para que conectara con algunas bandas y pandillas que lo llevaron a consumir cocaína e incluso boxer. Él me cuenta que en cierto punto de su vida estaba tan hundido en la droga que en Medellín había unos lugares que le llamaban las ollas, donde se iba a consumir.
Y entonces él llega a consumir a este lugar durante 3 días sin comer absolutamente nada. Cuando se dio cuenta que se le acabó el dinero, se levantó y se fue donde la abuela. La abuela lo vio y le dijo: abuela, no me he bañado. Tenía 13 años. Y entonces llegó, se bañó, comió, vio un dinero mal parqueado y lo cogió y se volvió a esa misma olla a seguir consumiendo. Las personas con que empezó a rodearse empezaron a usarlo para que él llevara armas en el maletín del colegio y ellos no fueran pillados cuando las transportaba. Y me cuenta que obviamente en ese momento de su vida había como una sensación de mucho dolor, de mucho abandono, aunque sus papás lo trataban de llevar a rehabilitación y hacer muchas cosas. Era como que él sentía que no podía salir de ahí y que el dolor que sentía en su alma nunca se iba a acabar, por lo cual intentó quitarse la vida. Y entonces un día agarró un arma y con la pistola en la cabeza, cuando disparó, el arma se trabó. Luego un día, de manera muy curiosa, se intenta enterrar un cuchillo y cuando se lo fue a enterrar el cuchillo por alguna misteriosa razón se parte y no logra penetrar. Se cortó las venas, tomó pastillas. Y mientras que él me contaba, yo lo conozco muy de cerca, mientras que él me lo contaba, era inevitable que a mí se me salieran las lágrimas porque hoy conozco su familia, ahorita vieron la foto, amo a su hija con todo mi corazón. Y es como que Dios tenía un propósito con él, Dios no iba a permitir que ese propósito se acabara. Un día, el 15 de diciembre de 1999, él iba a hacer lo que él me dice, una vuelta. Y milagrosamente, sus papás se encuentran con él justo antes de hacer la vuelta y su hermanita, quien hoy es mi esposa, empieza a gritarle: hermano, 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 hermano. Y yo no sé, pero pareciera una escena orquestada con Dios. Su hermana se baja del carro, lo abraza y él tiene esta sensación de yo no voy a seguir adelante. Ahora, tú sabes que en estas situaciones no puedes simplemente salirte y ya, pero Dios lo protegió. Se vinieron para Barranquilla. Y estando aquí en Barranquilla, él intenta rehacer su vida, pero no siempre es fácil, no siempre dejar estas adicciones es fácil. Luego yo me caso con su hermana y ustedes no lo saben, nunca había contado esto, pero nosotros nunca nos cansamos de orar. Siempre creímos que esa situación iba a cambiar. Y yo quiero decirte hoy, hay poder en la oración. Nunca te canses de orar por la gente que tú amas. Nunca te canses, porque hay poder en una oración de una madre que ora por sus hijos. Hay poder en una oración de un hijo que ora por sus padres. Hay poder en una oración de un amigo que ora por su amigo. Y sabes, yo veía a Giovanni, que lo tengo aquí al frente, no lo puedo mirar mucho. Y es de estos personajes que tú dices, o sea, ¿cómo va a salir adelante? No va a pasar, o sea, no va a pasar. Empezó a conectar con Dios, empezó a conectar con esta comunidad, con todo lo que sonara espiritualidad. Conoce a quien hoy en día es su esposa en situaciones un poco adversas, no voy a entrar en muchos detalles. Pero incluso esa relación al comienzo se salvó porque ella quedó embarazada. Y ahora su hija se convirtió en una excusa para que ellos pudieran salir adelante. Te cuento toda esta historia porque no sé en qué parte de ella tú conectas. No sé si estás lidiando hoy con adicciones. No sé si estás lidiando hoy con falta de propósito. No sé si estás lidiando con la incertidumbre y con las ganas de quitarte la vida. Pero amigo, amiga, Dios tiene un propósito contigo, así como lo tenía con Giovanni. Hoy él está casado con su mujer, tiene su hija y están esperando otro hijo. De hecho, ese segundo hijo que están esperando, se supone que era imposible tenerlo porque él tuvo una operación y le dijeron que no iba a poder tener más. Si tú estás lidiando con infertilidad, declaro en el nombre de Jesús que tú eres fértil y que vas a poder avanzar hacia la familia que Dios tiene para ti. Y esta y muchas más historias hacen parte de nuestra casa. Pero curiosamente ustedes dos, bueno, aquí tengo a Yoba, a Salomé y a Abril, ¿por qué no se ponen de pie para darles un aplauso a los dos, a los tres? Dios tiene más para ustedes y apenas está empezando con ustedes. Van a ser una fuente de inspiración para mucha gente que necesita escuchar esa historia. Ustedes dos me dijeron que una canción que marcó su llegada a esta casa, y es esta que vamos a cantar, porque la verdad
esta es la razón por la cual nosotros hacemos Living. Todos y cada uno de nosotros, sé que ustedes también, lidiamos con una cantidad de situaciones para volvernos a parar aquí, pero aquí estamos y queremos seguirlo haciendo, porque creemos que el que cree en Él vivirá por siempre. Él da vida al que muerto está. No quiero que nos vayamos sin agradecerle a Dios por lo que Él va a seguir haciendo en tu vida. ¿Sabes que Jesús se acercó donde un paralítico que necesitaba sanidad? Llevaba 38 años enfermo, 38 años al frente de un estanque donde se decía que si él se metía en un agua, él podía ser sano. Y lo intentó y lo intentó y lo intentó, pero pareciera que no podía. Y en un momento, no sabemos por qué esperó 38 años. Lo que sí sabemos es que un día Dios llegó a ese estanque. La presencia de Jesús llegó ahí, la presencia sanadora de Jesús llegó ahí para decirle una pregunta básica: ¿quieres ser sano? Es curioso porque él hubiera podido sanarlo sin preguntarle, pero él decidió preguntarle: ¿quieres ser sano? Y hoy esa es mi pregunta para ti: ¿quieres ser sano? Y tú necesitas tener esa conversación con Dios, porque Él quiere dártelo. Es como me lo dijeron hace poco: Él está con las manos estiradas y está así porque te ama con todo su corazón. Es lo que Él quiere hacer. Ahora, obviamente la respuesta es sí, pero a veces, como este paralítico, vamos atrás: Señor, pero es que ya yo lo intenté, no sabes cuánto tiempo llevo. No importa, lo importante es, así como dice Proverbios, hoy es el día que el Señor ha decidido bendecirte. Hoy es el día en el que el Señor ha hecho para que nos alegremos y festejemos en Él. Hoy es el día. Por eso hoy quiero decirte, no importa si llevas 38, 5 años o 5 minutos, este es tu momento. Este es tu momento, es el momento del Living Room. Es el momento en que nosotros decidamos crear, aferrarnos a esas promesas y no cansarnos de esperar lo que Él ha prometido para nosotros. Hoy me mandaron algo que me impactó, y es que quizás es debatible lo que nosotros decimos acerca de Dios, pero lo que no es debatible es lo que Él ha dicho acerca de nosotros, lo que Él ha dicho para tu vida, para tu familia, y lo que ha dicho incluso acerca de esta comunidad. Entonces lo que quiero que terminemos haciendo como familia es dándole gracias a este Dios que, así como hizo estos 3 milagros, no se va a cansar de seguirte buscando para tener la historia contigo, para hacer un milagro en tu vida, y que celebres y que puedas decirle a Él: Padre, gracias. Gracias por lo que has venido haciendo y por lo que vas a hacer a partir de hoy. Gracias porque declaro que mi situación está solucionada, porque tu victoria me acompaña donde quiera que yo vaya. Hola, soy Nati Fraija. Gracias por ser parte de nuestra familia LBR Online. Recuerda que justo aquí en este canal podrás encontrar contenido y mensajes que no solo tienen el potencial de cambiar tu vida, sino la de todos aquellos que te rodean. Por eso te invito para que te suscribas a nuestro canal, busques la campanita, actives las notificaciones y compartas estos mensajes con todas las personas que conoces. Si te sientes agradecido por lo que Dios ha hablado a tu vida a través de este video y deseas apoyar este movimiento para continuar con nuestra labor de seguir compartiendo este mensaje con muchas personas más en el mundo, te invito para que vayas a la descripción y busques el link de donaciones.